Quedan dos clases en relación a lo que significa además la parte de antibióticos y sobre todo la parte de resistencia por parte de las bacterias hacia los antibióticos. En la anterior charla hemos hecho una visión panorámica de lo que son los mecanismos de resistencia, y en las charlas que vienen hoy y el viernes, hoy vemos lo que pasa con las bacterias gram positivas, y el día viernes vamos a ver lo que pasa con las bacterias gram negativas. Y la próxima semana les quedaría el tema de microbioma, con lo cual hemos acabado el contenido que va para el primer examen parcial. Así que vayan repasando ya. No es una asignatura difícil, ya se han dado cuenta, pero sí el problema es de que se hace voluminosa, y a veces cuando uno la guarda para las últimas posibilidades de los últimos 3 días, no alcanza el tiempo, ¿verdad? Así que vayan ya repasando, vayan estudiando, porque después el tiempo se pone en contra de todas y todos ustedes. Vamos entonces a ver lo que pasa con las bacterias gram positivas. Previamente, ustedes saben que nosotros trabajamos en los laboratorios de bacteriología utilizando esta tinción de Gram en honor precisamente a quien la descubrió a fines del 1800, el doctor Hans Christian Gram. Él fue el que descubrió este método tintorial por el cual se puede separar el mundo bacteriano en 2 grandes bloques. No todas las bacterias desde allá, hay algunas que no tienen pared, por lo tanto el Gram ni va ni viene. Y hay otras que tienen paredes tan particulares, con mucho contenido de ceras, de grasas, de lípidos, que el Gram tampoco funciona, y ahí funcionará otro método tintorial del que vamos a hablar y con el que vamos a trabajar también en las prácticas, y que es el famoso método de Ziel-Nielsen. Pero eso dejaremos para su momento. Ahora estamos con el método de Gram, porque permite dividir a buena parte de las bacterias en 2 bloques. Las bacterias gram positivas, que toman el colorante primario y obviamente además el mordiente, y que cuando se aplica el decolorante no pierden el colorante que adquirieron, por lo tanto se quedan teñidas de color violeta. En tanto que el segundo bloque, las bacterias gram negativas, y hemos visto que hay diferencias sustanciales en sus paredes, todo radica en la pared desde ya. Gracias a ello es de que si bien se tiñen por el colorante primario y el lugol, también se ponen violetas, pero cuando aplicamos el decolorante, se limpia todo lo que es colorante primario y todo lo que es el lugol. Por eso es que usamos un segundo colorante, que es el colorante de contraste o colorante secundario, que en este caso está representado por la fuchsina básica, que ya casi no existe, o fundamentalmente por la safranina. Ambos funcionan iguales y van a colorear a las bacterias con una tonalidad rosada. Así que cuando terminamos la tinción de Gram, todo lo que es Gram positivo es de color violeta y todo lo que es Gram negativo es de color rosado, ¿de acuerdo? A eso para nosotros es importantísimo. Abre la puerta al diagnóstico microbiológico, y una vez que permitimos que el diagnóstico circule por esta ruta, podemos llegar finalmente a darle nombre, apellido, celular y hasta alias a la bacteria con la que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Por eso es de que está esto también armado desde esa perspectiva. Obviamente, cuando hablamos de bacterias gram positivas, estamos hablando fundamentalmente de estafilococos, de estreptococos, donde todavía algunas escuelas mantienen al paquete de los enterococos, aunque ahora es mejor ya independizarlos. Así que podríamos decir estafilococos, enterococos, estreptococos en general, que son los que corresponden desde el punto de vista de cocos a los gram positivos. Hay bacilos gram positivos, claro, y muchos, pero en la parte clínica estos bacilos gram positivos o no tienen la posibilidad de que se los lleve al sistema de antibiograma. No hay métodos de antibiograma todavía para muchos bacilos gram positivos, y lo único que tenemos a la mano son pruebas de concentración inhibitoria mínima, que han visto solo nos permite conocer su concentración, su punto de corte, ¿verdad? Y pare de contar. Yo no sé, ahí no puedo encontrar un mecanismo de resistencia. El antibiograma sí me permite detectar los mecanismos de resistencia que eventualmente se estén presentando, o la parte de la biología molecular.
Por lo tanto, cuando hablo de gram positivos, básicamente vamos a hablar cocos. Cocos gram positivos, estafilococos, enterococos y estreptococos, ¿de acuerdo? En cambio, cuando entremos a las gram negativas el día viernes, fundamentalmente son bacilos. Si bien se puede encontrar mecanismos de resistencia en cocos gram negativos, pero fundamentalmente esto se mueve en el terreno de los bacilos. Ustedes ya tienen las charlas, su representante de curso para microbiología es bastante eficiente, muy rápidamente les pasa las charlas y en cuanto yo ya le pasé, con seguridad que les he hecho llegar o lo hará llegar todo este material en el curso del día, ¿listo? Con eso estamos tranquilos, no tenemos que preocuparnos y nos preparamos también para el examen parcial, pero a mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan todo esto, porque esto les va a servir tremendamente cuando lleguen al ciclo clínico y ni qué decir en las especialidades. Hoy por hoy, un médico que no conoce esto está perdido. Y ustedes pueden preguntar, vayan a los hospitales, van a encontrarse con generaciones de profesionales donde las personas que se han dejado llevar por el tiempo ya no tienen idea de lo que significa esto y no pueden interpretar un antibiograma y están perdidos, ¿de acuerdo? En cambio, los médicos que sí manejan esto es muy diferente porque interpretan rápidamente el antibiograma, saben qué drogas pueden usar, qué drogas no deben usar y esto va en beneficio directo del paciente, ¿de acuerdo? Por eso nos interesa. Listo, vamos. Si estamos hablando de cocos, hemos dicho que vamos a empezar por los estafilococos, ¿verdad? Y recuerdan que les dije, ¿qué manera más brillante de consolidar la teoría de la evolución, en este caso de Darwin, precisamente viendo el modelo bacteriano? Uno no necesita más. Si nosotros miramos el modelo darwiniano aplicado a lo que corresponde a estafilococos, en esta lámina está resumido absolutamente todo. Fíjense ustedes que en la década de los 40, y ahora sí podemos decir del siglo pasado, ¿verdad?, entre 1940 y 1945, recuerden que el 42-43, en plena Segunda Guerra Mundial, se empieza recién a utilizar la penicilina de manera clínica, ¿verdad? Fíjense que para 1940, antes de que se empiece a utilizar la penicilina en forma clínica, estudios experimentales que los ingleses llevaron adelante les permitió encontrar los primeros Staphylococcus aureus que sean penicilino resistentes. Y esto se fue consolidando, una cosa que parecía un hallazgo raro por entonces, una cosa propia de si ustedes quieren, de la investigación pura, todavía ni siquiera con la posibilidad de que sea investigación aplicada, muy rápidamente dejó de ser una cuestión rara y se empezó a convertir en algo muy corriente en los hospitales británicos, que son los que mejor bacteriología tenían en ese momento y mejor seguimiento en lo que correspondía a ya lo que empezaba a ser la era de los antibióticos. No se olviden que Fleming era británico, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo no iban a trabajar rapidito ellos detrás de lo que estaba pasando en relación a los antibióticos? En la década de los 50, la situación se hace ya muy compleja. Más o menos el 60% de las cepas de Staphylococcus aureus aisladas en infecciones de pacientes que estaban en los hospitales ya mostraban que eran penicilinos resistentes. Y esto lógicamente provocó una alarma, porque hasta antes de esto, todavía cuando las cepas respondían muy bien a la penicilina, una dosis de penicilina era suficiente para curar una neumonía estafilocócica, imagínense. Una neumonía que usualmente era letal, mataba al paciente, ¿listo? En cambio, con una dosis de penicilina, el paciente estaba completamente fuera de peligro, luego se consolidaba el tratamiento y listo. Sin embargo, les digo, para 1950, inicios de los 50, los hospitales empiezan a preocuparse, sus bacteriólogas, sus bacteriólogos iban cada vez encontrando más estafilococos que ya mostraban resistencia a la penicilina. Pero el 59 aparece la meticilina. Recuerden, hemos hablado de las isoxazolil-penicilinas. Aparece la meticilina y esa meticilina promete ser excelente en el sentido de que funcionaba allí donde la penicilina fallaba. Y evidente, ahora sabemos que esas drogas, las isoxazolil-penicilinas, funcionan muy bien allí donde la penicilina fracasa, ¿verdad?
si bien en esa época se utilizaba meticilina, hemos dicho que ahora ya es más un concepto histórico, ahora usamos oxacilina, cloxacilina, dicloxacilina, nafcilina, ¿verdad? De todas estas, la que más usamos es la oxacilina, ¿listo? Y evidente, funciona muy bien contra estafilococos que sean, en este caso, penicilinos resistentes. Por lo tanto, todos alegres y felices, no hay mayor inconveniente, no había como que para asustarse, ahí está, apareció otro antibiótico y por lo tanto todo va bien. Pero ese bien no lo estudiaron con cuidado, porque 2 años más tarde de que entra la meticilina en la práctica, el 61 se aísla por primera vez un Staphylococcus aureus meticilino resistente. También en Inglaterra, que les repito eran los que mejor y más estaban trabajando en esta área. Ellos tienen una tradición muy fuerte en la formación de médicos microbiólogos, médicos bacteriólogos. Lo mismo que los franceses, no se olviden que van detrás de la huella de Pasteur, y los alemanes que van detrás de la huella de Roberto Koch. Por lo tanto, son las 3 escuelas de microbiología más fuertes que existen. ¿Listo? Sin embargo, en esa época los británicos les sacaron la delantera definitivamente. Hoy por hoy se han igualado los nomios, pero en ese momento los británicos llevaban la delantera. Bueno, aquí la situación, si bien hubiese sido suficiente para que se haga una reflexión científica al respecto y se utilice mejor la meticilina, no sucedió eso, porque no se olviden que están apareciendo otras drogas más. El 58-59 entra la vancomicina en escena, empieza a entrar en la década de los 50 también el 52-56 la eritromicina, es decir, locura por encontrar antibióticos, ¿verdad? Y por lo tanto empiezan a aparecer tantos antibióticos que la gente creía que listo, se habían solucionado los problemas infecciosos. El 68 los norteamericanos pasan por un primer brote epidémico de Staphylococcus aureus meticilino resistente en sus hospitales. Una situación dramática, peligrosa, mucha gente muere por infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistentes, donde fallaba ya la meticilina. ¿De acuerdo? Y esto se vuelve poco a poco una situación de alarma para el planeta. Misteriosamente, toda la década de los 70 no hay información. Si ustedes buscan en las revistas científicas y demás, no hay información a qué ha pasado con la resistencia por parte de los estafilococos en esa década. Es una década de un silencio epidemiológico al respecto. Aparentemente los antibióticos iban relativamente bien, y si fueron mal, pues nadie lo dijo por algún motivo, ¿de acuerdo? Hasta llegar a la década de los 80s. Cuando llegamos a los 80s, primero en 1989 los australianos, que también tienen hoy por hoy una excelente escuela de microbiología médica, son los primeros en el mundo que se encuentran con un Staphylococcus aureus meticilino resistente, pero aislado en la comunidad. Uno espera este tipo de microbios en los hospitales donde estamos usando antibióticos, los médicos no nos lavamos las manos, las cirugías a veces se hacen precariamente, las sondas, todo lo que significan dispositivos médicos de apoyo, no los utilizamos bien, y ustedes van a ver en los hospitales una situación vergonzosa, que cuando se entra en las salas a hacer las visitas, hay colegas que tenemos que lamentablemente cero bioseguridad, cero protección del paciente. Con el bolígrafo están hurgando la sonda vesical del paciente, o sin guantes quieren cambiar una sonda vesical, es decir, una vergüenza. Por eso los pacientes, y en algunas circunstancias, nos dicen que no hacemos las cosas correctamente, y no se equivocan. Otra cosa es que antes nuestro idioma era un idioma hermético, ¿verdad? Los términos médicos que utilizábamos la gente no los entendía, entonces parecía que estábamos hablando de cosas estrafalarias, cuando en realidad estábamos hablando a lo mejor de cosas comunes, pero era un lenguaje que no se entendía, y eso nos permitía de alguna manera pasar los problemas. Hoy por hoy ya no es así. Hoy por hoy la situación ha cambiado notable y radicalmente, y qué bien.
Ahora los pacientes saben perfectamente lo que pasa con sus enfermedades, entran al internet, exploran su enfermedad y saben mejor que nosotros lo que les está pasando, ¿verdad? Así que eso es bueno y eso evidentemente ha hecho de que en su momento una situación que solo sucedía en los hospitales, miren, haga que de repente estos estafilococos emergen en la comunidad, cosa realmente terrible. Porque vuelvo a repetir, este tipo de microbios que los hayes en un hospital, de acuerdo, pero que los hayes en la comunidad, ya la situación es gravísima. Hay una segunda ola, otra vez epidémica en Estados Unidos, de infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistente. No solo allí, también Irlanda pasa por el mismo problema y ni qué decir Australia. Cuando pasamos a la década de los 90, si ya las bacterias habían, en este caso los estafilococos, avanzado a la meticilino resistencia, lo lógico era pensar que el próximo paso iba a ser perder la sensibilidad frente al antibiótico que en estos casos se utiliza. En estos casos, cuando ya son meticilinos resistentes, como que no nos dejan otra opción que entrar a la vancomicina. Por eso les molestamos la existencia tanto con que sepan las familias de antibióticos y qué antibióticos están en cada familia. Porque si hablamos de glicopéptidos, ustedes tienen que saber que estamos hablando de vancomicina y teicoplanin, ¿verdad? Entonces, aquí no nos queda otra que saltar a utilizar vancomicina. Obviamente, a nivel hospitalario, la vancomicina no se la puede utilizar de manera ambulatoria, es peligrosísima, tiene muchos efectos colaterales que hay que controlar, por eso esta droga se utiliza dentro de los hospitales, ¿de acuerdo? Y lo lógico era pensar que si ya estábamos usando la vancomicina en gran escala, era lógico que se iban a empezar a seleccionar cepas que estaban mutando, ¿verdad? Hemos dicho que la mutación, en este caso, en bacterias que al final resultan mutantes que se seleccionan por los antibióticos, son los que nos muestran estos procesos de resistencia, ¿verdad? Súmenle entonces que en 1997, hasta ese año, se decía que la vancomicina no fallaba absolutamente nunca. Nuestros profesores de medicina aquí nos decían: es tan buena la vancomicina que hasta el olor de la vancomicina mata a los estafilococos. Y parecía que era así. Todos decíamos: qué interesante, qué bien, qué raro que no emerja una cepa que ya empiece a mostrar caída de sensibilidad. Pero llega el año 1997 y, como vamos a ver, un médico microbiólogo japonés descubre la primera cepa de un Staphylococcus aureus que ya había perdido sensibilidad a la vancomicina. No llegó todavía a la resistencia, recuerdan, estaba en el límite, era intermedia. Y nacen las famosas cepas Visa, o sea, Staphylococcus aureus vancomicino intermedias, ¿de acuerdo? Que hemos dicho que ese es un camino, ¿verdad?, hacia la resistencia. Era lógico que si habían llegado hasta el comportamiento intermedio frente a la vancomicina, el próximo paso tenía que ser la resistencia. Pero todavía hasta ese momento nos negábamos a pensar, a reflexionar y además a poder mirar desde la perspectiva de la biología. El tronco básico de formación de todos nosotros es la biología, ¿verdad? Todos en colegio hemos estudiado biología, por eso nos empezó a gustar la medicina, porque la biología obviamente es el tronco básico para nuestra formación. Y lamentablemente en el camino vamos olvidando la biología y creemos que la medicina sustituye a la biología. Y ese es un error tonto, porque nunca podemos apartarnos de la biología. Ustedes tienen que seguir leyendo biología, y en la medida que la biología va progresando, ustedes tienen que seguir ese progreso, porque les va a dar las bases sólidas para que el día de mañana sean buenos médicos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, era lógico pensar que si habíamos llegado al comportamiento intermedio, teníamos que llegar hasta la resistencia final. Y eso pasó en la década ya del 2000, al arrancar el año 2002-2003 en los Estados Unidos. Precisamente aparecen las primeras cepas de Staphylococcus aureus vancomicino resistentes. Bueno, ahora sí, la microbiología se impuso y mostró, como una especialidad más dentro del terreno médico, mostró al resto de los especialistas
que había un enorme error en pensar solamente desde la perspectiva de nuestras especialidades, que lo lógico era pensar desde la base de la biología y que la microbiología aportaba las evidencias. Por lo tanto, ahí sí, recién el conjunto biomédico a nivel mundial se dio cuenta de que la situación era caótica y era grave. ¿Por qué? Porque entre el año 2001 y el 2006 aparecen las primeras cepas de Staphylococcus aureus Linezolid resistentes. El Linezolid en Bolivia es nuestra última opción después de la vancomicina, Linezolid. ¿Y qué pasa si el Linezolid falla? Porque estas cepas están empezando a aumentar en número. En Bolivia todavía no hemos aislado ningún Staphylococcus aureus Linezolid resistente, y esa es una ventaja. Pero el instante en que aparezca una, recuerdan, esto es como las películas de terror, hemos dicho, al principio de la película ahí muere uno, mueren dos, al final de la película han muerto 1000, ¿verdad? Pues lo mismo pasa aquí, ¿listo? Esta es la situación para nosotros tope, porque si llegáramos hasta ese punto, no tenemos más antibióticos. Ahí se acaba. Y si nos dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues no nos quedaría otra que, supongo, empezar a agarrar viejas creencias y a veces sí se mueren las bacterias y los pacientes se salvan, ¿verdad? Porque no tendríamos otra opción. ¿Se dan cuenta? Estamos a un pasito. Eso es lo grande. El 2008 aparece la primera cepa de Staphylococcus aureus ceftazolinos resistentes. Hemos dicho cefalosporina de quinta generación, que no hay en Bolivia. Y miren, para el 2008 ya aparecen las cepas en el mundo. Entre el 2010 y el 2017, el 2012 aparece la primera cepa de Staphylococcus aureus daptomicino resistente, que tampoco hay en Bolivia. Es un antibiótico excesivamente costoso. Y en 2017 encontramos en mi laboratorio las primeras cepas de Staphylococcus aureus heterovancomicino intermedio, como también cepas vancomicino intermedias propias. Lo que obviamente está demostrando que ya hemos entrado también en este terreno. Y ustedes van a poder ver a lo largo de la charla qué es lo que pasa y dónde estamos en relación a esto. Así que Darwin no se equivocó, definitivamente. Estamos inscritos en esa línea, yo particularmente me considero un microbiólogo evolutivo, sabemos que trabajamos desde esa perspectiva, no hay otra perspectiva para entender la biología actual y la microbiología actual. Les decía, recuerdan en la penúltima lámina de la charla anterior, el mecanismo estrella por el cual las bacterias alcanzan la resistencia es la producción de beta-lactamasas, ¿verdad? Y ya sabemos cómo actúan esas beta-lactamasas, porque hemos visto ya varias láminas al respecto. Pero había que clasificarlas de alguna manera, y si bien esto lo vamos a volver a ver el día viernes, porque ahí sí vamos a hablar mucho de beta-lactamasas, sin embargo, la mejor clasificación es esta, la de la doctora Karen Bush. La doctora Karen Bush es médico, es microbióloga norteamericana, actualmente sigue trabajando en la Universidad de Indiana. Ella es la que aporta mucha evidencia en cuanto a resistencia, pero además trabaja en el área del desarrollo de nuevas moléculas que permitan unirse a los antibióticos y de esa manera cortar la acción de las beta-lactamasas, o sea, inhibidores de beta-lactamasa. Esta es la clasificación KB o de Karen Bush. Si ustedes ven, entonces está armada por grupos, ¿verdad? Y tenemos desde el grupo 1 hasta el grupo 4 con todo lo que están viendo en el camino. A la pregunta, ¿y me tengo que aprender todo esto de memoria? La respuesta es inexorablemente sí. Si quiero ejercer bien la medicina, no equivocarme y no mal utilizar un antibiótico por culpa de mi mala práctica en relación a antibióticos, que se me vaya un paciente, se me muera un paciente, y a lo mejor el paciente es mi mamá o es mi hijo, imagínense la carga en la conciencia, ¿verdad? Por no aprendernos esto. Entonces, me tengo que aprender esto, no me queda otro. ¿Listo? Estos grupos están organizados en cuanto a beta-lactamasas de acuerdo a los espectros. Entonces, el grupo 1 trabaja sobre las cefalosporinas y así sucesivamente. ¿Qué moléculas pueden inhibir o no a estas? Y finalmente, ¿cuáles son estas beta-lactamasas? Aquí está la famosa AMC
la P99. Esta es famosísima, la PC1, o las PEM, o las SHB, o las ZXM, y así sucesivamente. Esa ensalada de letras corresponde a los nombres ya específicos de las beta-lactamasas como tales. ¿Cuántas beta-lactamasas hoy por hoy tendremos en el mundo de las bacterias? Calculamos que casi el millar de beta-lactamasas, que además las tenemos que conocer aquí, si no quiero errar en el manejo de antibióticos, ¿de acuerdo? Así que quienes van a ser infectólogas, infectólogos, internistas, pediatras, infectólogos o infectólogas, nefrólogos, nefrólogas, urólogos, urólogas, tienen que dominar esto. Caso contrario, van a tener serios problemas con sus pacientes. Y ni qué decir, quienes ojalá se dediquen a la microbiología clínica, ¿verdad? Allá ni modo, esto nosotros lo tenemos que manejar todos los días, ¿verdad? Listo, pero si me trato ahora de, no sé, pues comer todo este pedazo de lámina, me voy a provocar una indigestión. Así que lo que vamos a hacer es cortarla y vamos a trabajar solo el grupo 2A de Karen Bush. ¿Listo? Estas beta-lactamasas que tienen como blanco a las penicilinas, o sea, son penicilinasas, ¿no es cierto?, que son inhibibles por los inhibidores de beta-lactamasa convencionales, clavulánico, hemos dicho, sulbactam, tazobactam, ¿recuerdan? Y en nuestro caso lo que más usamos, clavulánico y sulbactam. ¿Cuál es la famosa aquí? La PC1. Así que por hoy nos olvidamos del resto y nos vamos a abocar a esta. ¿Listo? Del resto hablaremos el viernes. ¿Cómo funcionan las beta-lactamasas en las bacterias? Como estamos en el mundo de las bacterias gram positivas, esta es una pared típica de gram positivo. Aquí está el peptidoglicano, aquí está la membrana celular, aquí están los hidratos de carbono enclavados en la membrana celular, y aquí están los ácidos teicoicos y los lipoteicoicos, ¿verdad? Listo, yo veo este digo, es gram positivo, no hay donde perderse ni equivocarse. Pero vean que no hay en realidad espacios, aunque podríamos hablar de un espacio periplásmico, pero este espacio es más virtual que real en las bacterias gram positivas, ¿de acuerdo? Si está presente, como que no le alcanza el espacio para poder almacenar allí lo que la bacteria necesitaría almacenar, ¿de acuerdo? No es un espacio funcional, es más un espacio, en este caso, estructural, ¿no es cierto? Nada más. Por lo tanto, ¿qué hacen los gram positivos? Liberan sus beta-lactamasas al exterior. ¿Listo? No trabajan sus beta-lactamasas en el espesor de la pared, menos en las vecindades de la membrana celular. Una vez que la bacteria fabrica sus beta-lactamasas, las va a terminar virtiendo al exterior. Por lo tanto, llega el antibiótico y se va a encontrar con las beta-lactamasas en el exterior de la bacteria. Aquí están, recuerdan los famosos anillos beta-lactámicos, ¿verdad? Por lo tanto, estas son las beta-lactamasas, para nosotros una especie de tijeras químicas, ¿verdad? Porque estas tijeras pueden perfectamente ser liberadas al exterior, miren, y cortar los anillos beta-lactámicos. Si cortan los anillos beta-lactámicos, hemos dicho que se pierde la acción antibiótica. Por lo tanto, la bacteria queda defendida por cuanto sus beta-lactamasas han sido, en este caso, vertidas al exterior y ahí han cortado los anillos beta-lactámicos, cumplieron su función las mismas. ¿Sí? Listo. Muy bien. Por lo tanto, ahora nos vamos a abocar a lo que correspondería a los estafilococos, pero mirando también a los enterococos, porque ellos comparten esta situación. Aquí está la doctora Karen Bush, ¿de acuerdo? Y obviamente cuando habla de esta beta-lactamasa está en su grupo 2A, ¿recuerdan? Hemos dicho, es grupo 2A. Son inhibibles por los ABC, o de lo que corresponde a los ABC, los agentes beta-lactámicos combinados, o sea, por el sulbactam y por el clavulánico fundamentalmente, ¿cierto? Pero además de las beta-lactamasas, las bacterias dieron otro paso para hacerlo más fácil.
voy a ir la película para atrás. La primera etapa de resistencia a los estafilococos la armaron con su beta-lactamasa. Eso que les he contado de la década de los 40-50. Porque se cayó la penicilina, ¿no es cierto? Y se cayó la penicilina porque estas bacterias fabricaron esta beta-lactamasa o penicilinasa que ya correspondía, ahora ya sabemos, al grupo 2A de Karen Bush. En esa época no había todavía inhibidores, por lo tanto la penicilina no funcionó. Pero le sustituyó la meticilina, dijimos a finales de los 50. Lástima que el año 61 aparecen, hemos dicho, las primeras cepas meticilino resistentes, ¿cierto? Para que aparezca la meticilino resistencia, recuerden la clase anterior, sí o sí tiene que entrar en juego una secuencia genética nueva. Esta secuencia es la famosa secuencia MEC-A, que no es la única. Hoy por hoy tenemos MEC-B, MEC-C, etc. Pero eso ya no es motivo de nuestro estudio general. Eso lo tendrán que aprender nuestras nuevas microbiólogas o nuevos microbiólogos clínicos, ¿de acuerdo? Por ahora, de manera general, tenemos que saber que esta secuencia MEC-A es la que controla, la que codifica la información para que se pueda expresar esta nueva PBP, la PBP2A. Rápidamente recuerdan que las PBPs estaban en la 1A, la 1B, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Y dijimos en la anterior clase que apareció una nueva PBP en los estafilococos. Aquí está, la PBP2A. El instante en que esta secuencia genética MEC-A logra fabricar, logra en este caso, más de una manera mucho más global, logra expresar a esta PBP2A, esta PBP2A es la que empieza a ocupar el lugar de las otras PBPs. Y por lo tanto esta PBP2A termina siendo la PBP más importante de la pared de los estafilococos. ¿Cuál es el problema de la PBP2A? Su bajísima afinidad para los betalactámicos. Afinidad desde el punto de vista químico, obviamente. Por lo tanto, llega cualquier betalactámico, salvo raras excepciones, pero el resto de los betalactámicos que lleguen hasta estas PBP2A no van a poder lograr ese fenómeno que habíamos visto cuando repasábamos betalactámicos. Es decir, no va a haber la posibilidad de que interactúe el betalactámico con la PBP. Ya ni me detengo a decir qué son las PBPs porque ya lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿verdad? Por lo tanto, llegan los betalactámicos. En cualquier otro caso interactuaban con las otras PBPs y no había mayor problema, ¿no es cierto? Se producía una inhibición competitiva y listo. Dejaban de trabajar esas PBPs, se inhibían y empezaba todo el fenómeno de la bactericidia asociándose, hemos dicho además, la mayor actividad o el desequilibrio con las autolisinas. ¿Recuerdan? El problema aquí es que la PBP o las PBPs del paquete 2A tienen bajísima afinidad por los betalactámicos. O sea que llegan los betalactámicos, aquí están las PBPs y cuando tratan de interactuar no hay posibilidades. El resultado, resistencia, pues obviamente, ¿no es cierto? Está respondiendo esa PBP con su bajísima afinidad en el sentido de no poder interactuar con la meticilina o las isoxazolinpenicilinas o cualquier betalactámico, hemos dicho salvo raras excepciones, ¿cierto? Por lo tanto, entonces tenemos dos sistemas de resistencia frente a los betalactámicos. Un primer sistema armado por betalactamasas que ya vienen desde el siglo pasado, ¿no es cierto? Hoy por hoy asumimos que prácticamente el 100% de los estafilococos, sobre todo aureus, son penicilinos resistentes, porque todos han aprendido a fabricar betalactamasa que corresponde al grupo 2A de Karen Bush y que es la PC1, ¿cierto? Pero además de ese 100% que fabrican estas betalactamasas, otros porcentajes que son variables dependiendo de los países son ya la segunda etapa, meticilinos resistentes. O sea, no solo fabrican betalactamasa, sino que se sumó
el hecho de haber adquirido la secuencia MEC-A y con esta secuencia MEC-A expresar una nueva PBP, la 2A, con la cual alcanza la meticilino resistencia. ¿Se entendió hasta aquí? Perfecto. ¿Cómo exploramos? Solo a manera de cuento, no les vamos a preguntar, esto es para las bacteriólogas, los bacteriólogos del futuro, pero ¿cómo nosotros evaluamos esta meticilino resistencia en laboratorio? Por los antibiogramas, sembramos la bacteria en un medio de cultivo adecuado, en una concentración de bacterias adecuada y obviamente le ponemos un disquito de cefoxitina. Vean ustedes, tiene este disquito de cefoxitina 30 microgramos por disco, ¿de acuerdo? Y cuando se produce el halo después de 18 a 24 horas de incubación, medimos este halo en su diametraje, desde aquí hasta aquí. Si está por debajo de 20 milímetros, 22 milímetros para abajo, en el caso de aureus, es automáticamente meticilino resistente. ¿Listo? Eso como laboratorio, para que ustedes sepan qué hacemos. Por lo tanto, tenemos entonces la primera opción. Si los estáfilos, en este caso aureus, mostrara sensibilidad a las penicilinas semisintéticas, penicilinas estables, ¿cuáles serán estas? ¿Cuál es una penicilina semisintética que resista a la beta-lactamasa, a la penicilinasa o en este caso a la beta-lactamasa del grupo 2A? ¿Qué antibióticos cumplen esta función? Aquí pueden equivocarse, ya en el parcial y más adelante en la vida, ni siquiera profesional, antes de ir a los hospitales ya no pueden equivocarse. ¿Cuáles son los antibióticos que son penicilinas semisintéticas, que son penicilinas estables? Pero tanto hemos hablado de eso. Las isoxazolilpenicilinas, la meticilina, que bueno, es la precursora, la oxacilina, la cloxacilina, la dicloxacilina y la napsilina, ¿no es cierto? Entonces, si estas funcionan, esta es una cepa meticilino sensible, Staphylococcus aureus meticilino sensible, ¿de acuerdo? Porque están funcionando estas isoxazolilpenicilinas, ¿de acuerdo? Si eso es así, qué buena noticia para nosotros y ni qué decir para el paciente, obvio, ¿verdad? Porque en ese caso entonces significa que no solo sirven esas drogas, oxacilina, cloxacilina, etcétera, sino también significa que sirven las cefalosporinas de primera generación, de segunda generación, no hay ningún problema, ¿verdad? Porque la penicilinasa no llega hasta ahí, solamente está quemando penicilina. Y desde que se encontró ampicilina y amoxicilina en el camino, obviamente las quema también. O sea que en estos casos se cae en penicilina, ampicilina, amoxicilina, obviamente, ¿verdad? Entonces las cefalosporinas se quedan libres. Los carbapenémicos, ni qué decir, imipene, meropene van a funcionar. Pero lo más importante, los ABC, claro que van a funcionar. Ampicilina, sulbactana, amoxiclavulanato van a funcionar, porque recuerda, si está respondiéndome como meticilino sensible, no tiene la secuencia MEC-A, no tiene PBP2A y solo me está expresando su beta-lactamasa del grupo 2A de Karen-Busch, la PCU. Y estas, recuerdan en la segunda lámina que pusimos, los inhibidores de beta-lactamasa sí funcionan. Por lo tanto, si me dice el laboratorio es una cepa de Staphylococcus aureus meticilino sensible, no me va a poner el chorizo de drogas ya en el antibiograma, no les ponemos, les obligamos a que piensen un poco, ¿de acuerdo? Entonces ustedes tomarán el reporte del antibiograma y dirán, ¡ay, qué bien! Es una meticilino sensible, ¡qué maravilla! Obvio, en estos casos, si es del grupo 2A de Karen-Busch, las que se habrán caído son la penicilina, la ampicilina y la amoxicilina, que no las vamos a usar desde ya, ¿verdad? Más aún, está confirmado de que esta cepa fabrica esta beta-lactamasa o penicilinasa, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces me abre el camino para utilizar todo esto. Lo que en principio puedo utilizar es directamente ampisulbactam o amoxiclavulánico, dependiendo
dónde está la infección que tiene ese paciente, qué enfermedades de base tiene ese paciente, cómo está en su pronóstico este paciente, cuánto tiempo de tratamiento le tendremos que hacer para que elijamos un agente beta-lactámico combinado, o por ahí una cefalosporina, o por ahí ya oxacilina, ¿no es cierto? Porque obviamente funciona, es meticilino sensible. Entonces casi todo funciona, excepto Beni-Antiamoxicilina, que ahí está. ¿Listo? Listo. Esta es la primera etapa. Lo triste es cuando viene la segunda etapa. Ya me llega el reporte y me dice cepa de Staphylococcus meticilino resistente. Ah, pues esta vez la noticia es grave, tanto para el paciente como para nosotros. Porque si se trata de un Staphylococcus meticilino resistente, significa que la oxacilina, o sea, todo el paquete de las isoxazolinpenicilinas se cayó, porque estamos frente a una meticilino resistencia, ¿cierto? Se cayeron oxa, dicloxa, nafcilina, todo esto se ha caído. Y si se ha caído todo eso, significa que todos los beta-lactámicos, en este caso disponibles en Bolivia, no me sirven. Si alguien en la sala al momento de la visita dice, no, pero le daremos cefepime, que es una cefalosporina de cuarta generación, es poderosa, le diremos, no, media vuelta a microbiología, que venga a aprender, ¿no es cierto? O a recordar. Obvio, porque se cae todo. En Bolivia no le sirve ningún beta-lactámico. ¿Listo? ¿Qué beta-lactámicos servirían? Ah, si ustedes se van a ir a Estados Unidos, al Canadá, a Europa, y les preguntan esto, ustedes ya ahí dirán, momento, hay las cefalosporinas de quinta generación, ¿recuerdan? Ceftarolina, ceftriaxona, cualquiera de sus va a servir. Porque eso sí, están en Estados Unidos, en Canadá, están en Europa, etc. ¿Listo? Aquí no tenemos, porque son excesivamente costosos. Casi nadie podría pagar ese tratamiento. ¿Listo? Ya está. Por lo tanto, se cayeron los beta-lactámicos. Pero aquí deberíamos poner en nuestra aula de entrar, el refrán, la norma es, piensa mal y aceptarás. Porque si vas a ser ingenua o ingenuo y vas a pensar bien, tu paciente se va a complicar y las cosas van a salir mal. Siempre piensa mal y acertarás. Por lo tanto, si se caen todos los beta-lactámicos, si es un meticilino resistente, ni piensen en utilizar las otras drogas. Se caen macrólidos, se caen afenicoles, se caen tetraciclinas, se caen fluoroquinolonas, se cae todo. Porque si ha logrado llegar hasta ahí, pone en marcha otros mecanismos de resistencia con los cuales hace caer al resto de los antibióticos. Por eso es que cuando reciben el reporte y es meticilino resistente, dicen, listo, pues ya sé lo que tengo que hacer. Solo me queda vancomicina como primera mano, ¿de acuerdo? Y eso hemos dicho que lo vamos a usar siempre desde una perspectiva hospitalaria. No le podemos recetar vancomicina para que se vaya a su casa, no. Eso tiene que ser utilizado dentro de un hospital con seguimiento, monitoreo laboratorial, monitoreo clínico, para que el paciente vaya bien. Es muy nefrotóxica, golpea mucho a los riñones esta droga. Por eso es que hay que saberla evaluar, hay que saberla dosificar, kilo, peso del paciente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entendió? Y si la vancomicina empieza a fallar, cosa que ya empezó a suceder también en Bolivia, que las cepas ya están entrando en el comportamiento VISA, vancomicina intermedias, imagínense, en esos casos nuestra última opción es el linezolid. O sea que al linezolid, si a la vancomicina, de hecho, la tenemos que cuidar como si fuese la bomba atómica, y no la debemos utilizar para cualquier cosa y en cualquier momento, y peor ambulatoriamente. Esas drogas tienen que estar muy bien guardadas en los hospitales. Esas drogas no se las debería ni siquiera en las farmacias vender por el peligro de que el paciente intente usarlas ambulatoriamente. ¿Y por qué les hablo así, colegas? Porque entre ustedes está sentada la futura ministra de Salud de este país.
¿O está sentado el futuro decano de la Facultad de Medicina que va a guiar todo lo que es la vida académica de los próximos médicos? Aquí está sentado, está sentada esa persona, ¿de acuerdo? Para que cuando asuman esos cargos no hagan los papelones que ahora hacen, que no tienen la más remota idea de esto y hacen estupideces en los ministerios, ¿de acuerdo? Ustedes ya con un criterio técnico, un criterio académico, un criterio científico, cuando sean autoridades van a poder indicar y decir no, guardamos la vancomicina, se prohíbe el uso de la vancomicina de manera ambulatoria y lo que vamos a hacer es armar en todos los hospitales comités de seguimiento y monitoreo de antibióticos. Eso si queremos estar bien dentro de 20, 30, 40 años. Porque si vamos como estamos viendo, ya van a ver los números, la situación es dramática. Otra vez, no nos va a quedar otro. Entonces, para eso, mejor ni estudiamos. Por eso les estoy hablando de la manera que lo estoy haciendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya está. Estas cepas, por demás, está decir, son terriblemente peligrosas. Aparecen más dentro de los hospitales. Antes hubiéramos dicho, antes de la década de los 60 o de los 80 del siglo pasado, hubiésemos dicho solo en los hospitales circulan. Ya no, ¿verdad? Los australianos las encontraron en la comunidad y luego el resto del mundo las empezó a encontrar. Y ahí Bolivia se notó también una muy buena actuación, porque cuando sucedía en los 80, 90 esa situación, para el año 99, 2000, encontramos por el monitoreo que hacemos en escala nacional con el laboratorio de bacteriología del INLASA, encontramos en ese momento que los laboratorios del país empezaban a reportar más estafilococos aureus, meticilinos resistentes, aislados en infecciones que venían de la comunidad. En una reunión internacional presenté los resultados, no me creyeron, pero los de la Organización Panamericana sí lo hicieron. Y un año más tarde todos los países empezaron a mostrar los mismos resultados. Y la OPS les dijo, Bolivia fue el primer país de Latinoamérica que se dio cuenta de que estaban aumentando las infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistente aislado en la comunidad. Y recién los demás países nos dijeron, realmente son buenos ustedes en bacteriología, ¿de acuerdo? Ahí tenemos que pelear, en las ligas mayores, ¿listo? Aquí está entonces, vean ustedes, esto es del portal de la Organización Panamericana de la Salud, aquí está nuestro país, Bolivia, el monitoreo está hecho hasta el año 2022, recién se han cargado los datos 23 y el 24 saldrá mucho más adelante, siempre tardan un año y medio en salir los números de todos los países de Latinoamérica en lo que corresponde al portal de la Organización Panamericana. Esto está, ustedes entran a la página de la Organización Panamericana de la Salud, la pestaña resistencia a los antibióticos, entran a resistencia a los antibióticos y ahí van a encontrar el seguimiento, el monitoreo, se llamaba, ya le están cambiando el nombre, antes era PLISA, la Plataforma de Información de la Salud para las Américas. Ahora ya está cambiando su nombre, ya solo se está abocando a resistencia y ahí tienen todos los números de lo que pasó en Bolivia y de lo que pasa en el resto de los países. ¿Listo? Esto está sacando entonces de ahí, el seguimiento para todos los países está hasta el año 2022, Staphylococcus aureus, y aquí está nuestro país, los aislados en la comunidad y los aislados a nivel hospitalario. Fíjense en lo que corresponde a nivel, hemos dicho que buscábamos con la cefoxitina, ¿verdad? Aquí está, Fox. Con cefoxitina, 52.9% de cepas que corresponderían de manera general a lo que catalogaríamos como no sensibles o desde ya o resistentes. En las de la comunidad, fíjense en las hospitalarias, Fox, el 54%. ¿Qué significa esto? Y esto es país. Estamos viendo los resultados del laboratorio de bacteriología que Bolivia ha aportado durante estos años, en este caso el 2022. Significa que de cada 10 infecciones donde los Staphylococcus aureus son los culpables, por lo menos la mitad ya son meticilinos resistentes, tanto en la comunidad como en los hospitales. ¿Se dan cuenta? Eso es horroroso.
Ahora nuestros números no están lejos de lo que les está pasando a otros países, están en una situación muy parecida a la nuestra. Pero aquí tampoco vamos a utilizar aquello del mal de muchos, consuelo de tontos, ¿verdad? Nosotros tenemos que fijarnos en lo que está pasando en nuestro país. Y esto es porque no hay políticas de salud que coadyuven nuestro trabajo. Esto que debería estar manejado por epidemiología, aunque no me crean, Bolivia es el único país de Sudamérica que no tiene un programa de vigilancia de la resistencia a los antibióticos. ¿Saben quiénes hacen esto? Los laboratorios. Los laboratorios de bacteriología de Bolivia están haciendo esto, sin apoyo de epidemiólogos o epidemiólogas. ¿Se dan cuenta? Es una vergüenza. Mientras en el resto de los países, en sus ministerios tienen un equipo de epidemiólogos, epidemiólogas, que están mirando lo que pasa con la resistencia y están tomando decisiones para que las cosas por lo menos se retarden, porque la resistencia va a seguir, hemos dicho, pero que por lo menos se retarden. Acá no tenemos. Y solo los laboratorios son los que sacan esta información. Por eso les decía, cuando ustedes sean ministros, ministras, decanos de esta facultad, etcétera, tienen que utilizar esta información y tienen que mejorar estos aspectos. Caso contrario, la situación es dramática. En el mismo portal de la Organización Panamericana, en color rojo del 25 a menos del 50, en color café más del 50%. Miren, nosotros tenemos más del 50, 52, 54%. Argentina tiene hasta casi el 50%. Los demás países no han aportado información. Les hemos ganado, ¿verdad? Los demás países, su información muy fragmentada. En cambio, Bolivia y Argentina, miren. Así que cuando vayan a hacer sus posgrados a la Argentina y ellos se crean mejores que ustedes, esto muestren eso. Porque estamos tan a la par como ellos en microbiología. ¿No? Así que entonces ahí está, y este es nuestro escudo del INLASA, que es el centro donde se hace todo esto. No es la única resistencia que los estáfilos manejan otras resistencias más del tipo MLSB, constitutivo y la inducible, la una o la otra. ¿Qué es lo que les permite a los estafilococos asumir resistencia a los macrólidos de 14, 15 y 16 átomos de carbono? Si ustedes han repasado y les han dado esto en la teoría, los macrólidos pueden ser de 14, 15 y 16 átomos de carbono, ¿verdad? En los de 14 básicamente está la eritromicina, en los de 15 básicamente la citromicina, claritromicina, y en los de 16 moléculas que todavía no las tenemos aquí, ¿verdad? La rosamicina, etc. Entonces, estas se deben y arman resistencia en paquete a todo el grupo de los macrólidos. O sea que si una cepa es resistente a la eritromicina, es a todito el paquete de los macrólidos. Cuidado, porque ahí es donde más fallan los médicos. Les decimos, es resistente al eritro. La citromicina, sí, funciona. Falso. Se cayó también. La claritromicina se cayó. La diritromicina se cayó, que son las drogas que tenemos en Bolivia. ¿De acuerdo? Se cae todo lo que es macrólido. Pero no solo eso, se caen también las lincosamidas. Lincomicina y clindamicina. Y se caen también las streptograminas del grupo B, que no hay en Bolivia, pero están caídas. Miren, si las usáramos nos servirían, así de claro. ¿Listo? Entonces, esa es la resistencia del tipo MLSB que la hemos visto de manera global cuando hemos visto el paneo general. Y esto que ya les he dicho va a salir todo el tiempo, ¿verdad? La resistencia a los aminoglucósidos, donde está la gentamicina, la amicacina, la tobramicina, etc., viene por juegos de enzimas, adenilantes, acetilantes y fosforilantes. Pero la otra parte interesante en esto es la resistencia a los glicopéptidos, vancomicina, teicoplamina. Y aquí están viendo ustedes al doctor Hiramatsu, médico microbiólogo japonés, que el año 1996 atienden a un niñito que tenía problema, una cardiopatía en el hospital universitario, y allá detectan que era posible hacerse la cirugía. Van a la cirugía con este bebé. Cuando sale de la cirugía, después de unos días hace una infección de herida quirúrgica
para que vean que las infecciones están en todas partes del mundo, solo que hay hospitales donde responden rápidamente, otros en los que esperan a que se mueran 3, 4, 5 para que recién den el alerta, vergonzosamente. Acá su comité de infecciones detectó la infección, dijeron hay una infección de herida quirúrgica, toman la muestra, Staphylococcus aureus. Ese era el equipo ya del profesor Hiramatsu en su laboratorio de microbiología de este hospital. Entonces detectan al estáfilo, corren la prueba de la meticilino resistencia y sale meticilino resistente. Por ende, había que utilizar la vancomicina. Hasta entonces colocábamos el disco de vancomicina y nos daban toda la vida diámetros de sensibilidad, 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 ¿verdad? Cuando Hiramatsu reporta con su disco, también sensible, habrá dado 17, 16 milímetros de diámetro, sensible. Llega este reporte a los médicos que estaban atendiendo al niñito, piden permiso para utilizar vancomicina, la sección de farmacología del hospital autoriza para que utilicen la vancomicina, farmacia les entrega la vancomicina exacta para tratamiento y dosificación de ese niño. Una vez de que empiezan el tratamiento, se dan cuenta que el cuadro no mejoraba, estacionado y en algún caso con alzas térmicas y demás. Entonces, junta médica y dicen, algo raro está pasando. Y a Hiramatsu le dicen, ¿no te habrás equivocado en tu antibiograma? Él dice, no, pero déjenme pensar. Vuelve a su laboratorio y dice, ¿no será que el disco no mira cuando la sensibilidad se empieza a caer? ¿No será que es como querer pesar una aguja con una balanza de maletas? Por eso es que todos los países del mundo, vancomicina sensible, vancomicinas, todo era sensible. ¿Se recuerdan? Hasta el olor de la vancomicina teóricamente mataba a los estáfilos. Entonces él duda y dice, no, aquí tengo que hacer otra cosa. ¿Y qué se le hubiera ocurrido hacer a cualquiera? A ver, ustedes ya hemos visto esta charla. ¿Qué harían si quieren confirmar una resistencia rara o inusual? ¿Qué pedirían? Fuerte. Concentración inhibitoria mínima, doctores. Pues por eso hemos visto la concentración, hemos dicho que sirve para ver resistencias raras o inusuales. Entonces él dice, pero le haré pues SIM, listo. Corren la SIM a la cepa y casi se desmaya porque le sale un número al final como SIM de 8 microgramos por mililitro y de 4 a 8 es intermedio. Y es la primera vez en la historia de este planeta que se encuentran con un Staphylococcus aureus a la que él llama vancomicina intermedia porque estaba en ese rango intermedio de 4 a 8 microgramos por mililitro. Duda, repite y repite, pide controles afuera para estar seguro de lo que le había encontrado. Todos le reportan a donde manda la cepa, le dicen, sí, tenías toda la razón, con SIM sale 8 microgramos, o sea, es intermedia, y por eso nacen las cepas DIS. En este caso van de 4 a 8, él le dio 8 microgramos por mililitro. ¿Se da cuenta qué importante había sido la SIM? Gracias a eso Hiramatsu publica, sale en el año 1998 su publicación, y todo el mundo dice, pues nos hemos equivocado, pues ya no hay que usar discos. El disco pasa los datos de vancomicina intermedios, todo lo lee como vancomicina sensible. Y ahora, si bien usamos los discos, pero no para mirar esto, ¿no es cierto? Solo para ver cuando ya llegaron, si es que llegaron a la vancomicina resistencia, que ahí sí sirve el disco. Pero si es intermedio o hetero intermedio, no tiene ningún valor, no lo reportamos, ¿de acuerdo? A no ser que nos pidan concentración inhibitoria mínima. Y bueno, esto pasó en el Japón, al poco tiempo aparecieron las cepas en Estados Unidos, claro, ya dejamos de usar discos y empezamos a hacer concentración inhibitoria. Aparecieron en España, en Hong Kong, en Corea, en Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, y obviamente nosotros también en el año 2017 encontramos estas primeras cepas en Bolivia. ¿Listo? Esto les muestra, en otras palabras, esto que hemos hablado para la vancomicina. Aquí están los puntos de corte para SIM. Vean ustedes, va siempre al duplo, hemos dicho, ¿verdad? 32, 16, 8, 4, 2, 1, 0, 5, 0, 25, 0, 125.
miren que lo intermedio es entre 4 a 8 y la resistencia arranca de 16 para arriba. Y lo que es sensible va de 2 para abajo. Ah, pero aquí se nos cruzó otro problema, tan complicado como el hecho de buscar las vancomicinas intermedias. Son las heteroresistentes. Son cepas que las han llamado heterointermedias, preferimos ahora decirles heteroresistentes. ¿Por qué? Porque su SIN, miren, estas de color amarillo, están entre 4 y 1, cuando se supone que 2 y 1 son las sensibles. ¿No es cierto? Todo del 2 para abajo es sensible. Esto es intermedio, pero las heteroresistentes muestran SINs de 4 y hasta 2 y hasta 1 inclusive. O sea, uno las podría pasar como vancomicina intermedias, o sensibles, ni siquiera vancomicina intermedias, como sensibles, cuando en realidad ya son heteroresistentes porque están en la caída de vancomicina intermedias, yéndose ya aparentemente a la resistencia cuando sus números muestran sensibilidad. Bueno, para hacer esto, ya en los laboratorios tenemos otra metodología, se sale de la simple concentración inhibitoria y tenemos que buscarla por otros métodos. O sea que esto se ha ido haciendo cada vez más complejo. ¿Por qué se produce este comportamiento intermedio? Porque aumenta de espesor la pared de la bacteria. Vean ustedes, para un meticilino resistente, el espesor de su pared es 38 nanómetros, pero para una vis es 250 nanómetros de espesor, y para una heterovancomicina intermedia o heteroresistente, 210 nanómetros. ¿Recuerdan? Vimos en los mecanismos que aumentaban el espesor de su pared. Ahí está. Entonces, en este caso, los estáfilos aumentan el espesor de su pared. Y la otra, para que las visas aparezcan como tales, liberan, ¿recuerdan? Las D-alaninas al exterior. ¿Se acuerdan? Son las famosas trampas de afinidad. El estafilococo suelta D-alanina que puede quedarse en el espesor de la pared, llega a la vancomicina. Han visto el mecanismo de acción de la vancomicina, es una especie de, ¿qué le pudiéramos llamar? Pues una especie de gancho que va en este caso a cubrir a los residuos de ala, ¿verdad? Ese es su mecanismo de acción. Por lo tanto, si la bacteria le suelta residuos de D-alanina, llega a la vancomicina, encastra a estos residuos, pero lo está haciendo en el espesor de la pared donde no hay funcionalidad alguna, o en el exterior. Esta es la vancomicina, estos son los residuos de D-alanina. Por eso hemos comparado eso con los aviones que sueltan los señuelos, ¿cierto? Pero si habíamos llegado hasta el comportamiento vancomicino intermedio, era obvio que íbamos a caer en la vancomicino resistencia, y esto apareció en Michigan. Aquí están viendo la fotografía del profesor Fred Tenover de los CDC de los Estados Unidos. Él es el que ha liderado el estudio para encontrar por primera vez la cepa de Staphylococcus aureus vancomicino resistente. En este caso, paciente de 40 años de edad, diabética, con falla renal crónica, hemodializada 3 años, hizo bacteremias por Staphylococcus aureus meticilino resistente. O sea, que cada vez que las cepas puedan apuntar a tener problemas con la vancomicina, previamente tienen que ser meticilino resistentes. Hasta ahora no se ha encontrado un Staphylococcus aureus que sea meticilino sensible y salte a ser vancomicino intermedio o resistente. No, tiene que subir gradita a gradita, tiene que llegar a meticilino resistente, y ahora sí, su próximo paso es la vancomicina. ¿Se entiende? Listo. Además, múltiples ciclos de tratamiento con antibióticos hacen el estudio microbiológico en cuanto a puntas de catéter que utilizaba la paciente, y se encuentra enterococo vancomicino resistente, y por primera vez un Staphylococcus aureus vancomicino resistente. Ya vamos a ver por qué. Hace una úlcera de pie la paciente, pie diabético, donde se aísla Klebsiella oxytoca, la vamos a estudiar a lo largo del año. También otra vez el enterococo vancomicino resistente y el Staphylococcus aureus vancomicino resistente. ¿Por qué? Porque cuando le hacen la SIN a la vancomicina, miren, 1024 microgramos. Recuerdan que de 16 para arriba era la resistencia. Uno pensaría que podría decir 16, 32, 64, miren, 1024 microgramos
por mililitro era su punto de corte. Era una resistencia bestial. Y con la teicoplanina, que es otro glicopéptido, 32, que ya es resistencia absoluta. ¿Listo? Por lo tanto, aquí aprendimos varias cosas. Primero, que esta resistencia que maneja el enterococo es de tipo VAN, la del tipo VAN A, ya la vamos a ver, que viene en un transposón, el famoso TN1546. Recuerdan que hablamos de plásmidos, transposones e integrones. Ya han visto la parte genética bacteriana. Este transposón, el 1546, porta la información para modificar el sistema de ligasas de pared de la bacteria. Lo hizo en el enterococo, pero miren qué amigo el enterococo del estafilococo, porque aparentemente este enterococo le pasa la información genética al estafilococo. Este transposón se mueve en un plásmido de 60 kilobases con una secuencia idéntica a la del VAN A de Enterococcus fecalis. Por eso se le encontró en todo lado junto al estáfilo. Pero lo más interesante es de que en la punta de catéter se habían formado biopelículas, que es con lo que van a tener que pelear ustedes mucho ya en la vida profesional. Las bacterias, hoy por hoy sabemos todas, antes creíamos que solo algunas, ahora ya sabemos que todas fabrican biopelículas, ¿de acuerdo? Es una especie de capa mucoide, debajo de la cual la bacteria queda atrapada entre la pared, por ejemplo, de un catéter, una punta de catéter, una sonda vesical, etc. Y esta capa, obviamente esta capa les protege, porque pueden ustedes dar el antibiótico que den y no pasa nada, porque esa capa no permite que el antibiótico llegue a la bacteria. En este caso, fueron dos bacterias que quedaron atrapadas en la biopelícula que formaron. El enterococo, que era vancomicino resistente, y el estafilococo dorado, que era meticilino resistente. ¿Qué hizo el enterococo? Por un proceso de conjugación, le transfiere el transposón 1546 y se lo regala al Staphylococcus aureus y lo convierte en vancomicino resistente. ¿Se dan cuenta? El instante en el que pasa esto, ahora sí, de tanto en tanto se rompe la biomolécula, en este caso la biocapa o el biofilm, y se liberan los estáfilos, viajan por el torrente circulatorio y pueden provocar barbaridades. Peor ahora que ya tiene la información para poder hacerse resistente total al vancomicina. ¿Listo? Eso es lo que ha pasado, y al pie tienen ustedes las imágenes que puedan ser necesarias de apoyo. Aquí está la vancomicina, debería ligarse así a los residuos de ALA. Cuando se produce la mutación en la bacteria, transforma, hemos dicho, quita un D-ALA y pone en su lugar a un D-lactato, ¿cierto? Si ustedes ven, allá está la D-alanina, aquí está la vancomicina, encastra perfecto. Pero el instante en que tengo un D-lactato y ahora sí llega nuestra vancomicina, ya no puede encastrar. El D-lactato es mucho más complejo, ya no puede producirse el encastre. El resultado, resistencia absoluta. ¿Listo? Perfecto. Y esta lámina, que es de un trabajo de Denser y colaboradores, que es un trabajo viejito, es del 2008, pero es un hermoso trabajo, porque les muestra en esta lámina qué ha pasado con el Staphylococcus aureus, causando bacterias, presencia de la bacteria del estáfilo en la sangre, y paso previo a una septicemia y matar al paciente. Miren ustedes, en 1937, cuando no se usaban antibióticos, no se habían descubierto, ya se había descubierto la penicilina en el 28, pero no usaban todavía clínicamente, ¿verdad? No había ni la ciencia ni la tecnología para usarla clínicamente. Miren la mortalidad, el porcentaje de mortalidad, 80%. 8 de cada 10 que hacían estos cuadros se morían por estas bacterias, sin antibióticos. Aparece la penicilina, miren cómo baja la mortalidad a menos del 30%. El año 54 aparecen ya se consolidan los estafilococos penicilinos resistentes, sube la mortalidad al 50%. Aparece la meticilina, el 59. Miren para el año 62 cómo cae otra vez la mortalidad a menos del 30%.
Las cepas son meticilinos sensibles, hay un mejor conocimiento de esta bacteria, mejor manejo desde el punto de vista médico y casi llega al 20% a la mortalidad entre 1975 y en 1999 las meticilinos resistentes, miren cómo levantan a más del 30%, acercándose al 40% la mortalidad. Para que el año 2000, miren las cepas VISA, las vancomicina intermedias, cómo vuelven a levantar la mortalidad a prácticamente el 60%. Falta una segunda parte, ¿no? ¿Qué pasa con las vancomicinos resistentes, las daptomicinos resistentes? Probablemente en ese segundo trabajo, segunda parte, la mortalidad volvería al 70 u 80% típicos de la era preantibiótica. Esto es contra lo que van a tener que pelear, doctores, lamentablemente. Bien, vamos a pararnos aquí y vamos a el día viernes. ¿Será posible que arranquemos algo más temprano? ¿Es posible? ¿A qué hora? Yo estoy disponible. ¿A las 5?